Hola, somos María Aurora Flores Rodríguez, del IES Pablo Díez de León, y Enrique Flórez Gil, de la Universidad Isabel I de Burgos, y os presentamos nuestra comunicación Cómo integrar TikTok en el aula de educación física de primero de bachillerato para el segundo Congreso Internacional Futuro de la Tecnología en Educación, FuturoEduca, revolucionando la educación, nuevos modelos y espacios de aprendizaje con tecnologías. Pues comenzaremos con la presentación. Las tecnologías digitales son esenciales para el acceso a la educación en un mundo en constante cambio. La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de transformar los modelos educativos actuales hacia sistemas más inclusivos y resilientes. En una encuesta realizada a principios de curso a los alumnos de primero de bachillerato sobre su competencia digital, los recursos y herramientas de que disponen, descubrimos que todos tenían una cuenta en TikTok. El objetivo inicial de las redes sociales varía según el contexto en el que fueron creadas, pero todas comparten dos objetivos, el entretenimiento y la interacción social. Además de estos fines mencionados, numerosos estudios indican que las redes sociales también pueden atraer a los alumnos, fomentar su creatividad y participación en el aprendizaje. En concreto, en el caso de TikTok, su formato dinámico y versátil, al incorporarse al ámbito educativo, puede permitir que los alumnos desarrollen habilidades tecnológicas, comuniquen sus ideas de una manera más creativa o que incluso refuercen sus lazos con sus compañeros o sus propios docentes. Así pues, pasemos a los objetivos. Viendo las posibilidades de la plataforma y considerando el perfil de nuestros alumnos, nuestro objetivo principal fue integrar TikTok en el aula de bachillerato como herramienta de aprendizaje y así explorar nuevas dinámicas en el aula. Y como objetivos asociados a este, el fomentar un aprendizaje activo y colaborativo y redirigir el tiempo de exposición y de uso de nuestros alumnos de las redes sociales a un uso más educativo, más responsable y seguro. Pasemos al apartado de la metodología. Nuestra comunicación se centra en las valoraciones realizadas por alumnos de primero de bachillerato a partir de una práctica educativa llevada a cabo en la asignatura de educación física dentro de la situación de aprendizaje, redescubriendo los juegos tradicionales y autóctonos a través de TikTok. La justificación de la elección de la materia se debe a que, evidentemente, en la materia de educación física se promueve el movimiento, la actividad física o la expresión corporal. Y estos aspectos se integran perfectamente con el formato audiovisual y dinámico de TikTok. La muestra que se obtuvo fue de 39 alumnos de primero de bachillerato y la investigación se realizó en 3 fases. Primero, una fase introductoria. En ella analizamos los usos y los hábitos digitales de nuestros alumnos en TikTok mediante una encuesta inicial utilizando la aplicación Forms de Microsoft 365. Presentamos la red como herramienta educativa y las reglas de uso responsable y seguro para que nuestros alumnos tengan una buena identidad digital y eviten los peligros asociados a las redes. Esto también nos sirve para cualquier otro tipo de red social. Y finalmente, organizamos a los alumnos en grupo para investigar diversos juegos tradicionales. Como tarea de casa, tenían que buscar información sobre su historia, su preservación, las reglas del juego y además localizar ejemplos audiovisuales o digitales del juego en cuestión. La elección de los juegos se realizó tomando en consideración los materiales y los espacios. Evidentemente debíamos disponer de los elementos necesarios o que al menos fuesen fáciles de obtener. Y así escogimos juegos como la rana, la rayuela, las tabas, las canicas, la soga, el trompo o el fútbol con chapas. La segunda fase fue la fase de creación, en la que los alumnos practicaron los distintos juegos tradicionales en distintas estaciones, todos los grupos pasaron por ellas y grabaron vídeos preliminares para familiarizarse con la dinámica de los juegos. Y seguidamente comenzaron con el diseño de los juegos educativos, trabajando inicialmente en unos guiones. La tercera fase es la fase de valoración, de reflexión y de análisis. Se visualizaron los juegos en clase, promoviendo el debate y el feedback grupal para identificar las áreas de fortaleza y las mejoras necesarias, tanto en los contenidos como en la calidad y elemento que aparecían en los vídeos. Todo ello con una rúbrica de valoración que incluye todos estos ítems. Y finalmente, encuestamos a los estudiantes sobre su experiencia y el potencial educativo de TikTok. Dicha encuesta también se realizó utilizando Microsoft Forms en distintas secciones, considerando los distintos apartados sobre los que queríamos obtener información. Y bien, ¿cuáles fueron los resultados?
Pues la participación en el aula aumentó significativamente, con un incremento de hasta un 40% en uno de los grupos con respecto al porcentaje de realización de tareas del trimestre precedente. La calidad de los productos realizados, el satisfactorio funcionamiento del grupo de trabajo, la creatividad o la expresión oral que se valoraban con la rúbrica de corrección mejoraron y lo hicieron notablemente en alumnos con menores niveles de participación o de calidad en los trabajos presentados basándonos en las notas y el porcentaje de tareas realizadas en otros trimestres que casualmente también eran tareas de carácter audiovisual o tecnológico que se presentaron en la plataforma de clase. Utilizando los datos registrados en el cuaderno del docente se aprecia una mejora de un 37,5 de mejora en la calificación. Además, un 93% de los estudiantes mostró mayor interés en los contenidos propuestos. La creación de los vídeos también ha permitido sentar las bases para un uso responsable y efectivo de las redes sociales, redirigiéndolo del mero ocio hacia un conocimiento de su potencial educativo. Si en la encuesta inicial solo el 12,82% de los estudiantes nos indicó que utilizaba la red con fines educativos, principalmente para visualizar tutoriales, consejos útiles o despejar dudas de algunas materias, fundamentalmente de ciencias, en la encuesta final contestaron que sí visualizaban más contenidos educativos, en concreto un 64,1%. Respecto a las normas de seguridad, son más conscientes del concepto huella digital y de la importancia de cuidar su identidad digital en un 30,77%. Por tanto, la red social nos ha permitido transformar la enseñanza tradicional de estos contenidos en una experiencia participativa y motivadora, con casi un 98% de los alumnos interesados en continuar con la integración de TikTok en el aula. Es evidente que el uso de TikTok en la educación física se alinea con el interés de los estudiantes por las redes sociales, transformando un espacio de ocio en una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, también plantea desafíos como garantizar la seguridad digital y evitar distracciones. Tenemos que asegurarnos de que los alumnos aprenden a configurar sus perfiles de manera segura, revisarlos con ellos si fuera necesario e insistir mucho en la calidad de la información, en contrastar la veracidad y luchar contra la desinformación, porque curiosamente el 41% que cree que la red social puede no ser segura no considera que consumir contenido pueda tener determinados daños. Respecto a las distracciones, hay que poner límites claros para evitar que los alumnos se desvíen hacia un contenido irrelevante y limitar también el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos. Trabajando en grupo es mucho más sencillo, puesto que se puede limitar un dispositivo por grupo. Así pues, pasemos a las conclusiones. Integrar TikTok en el aula de educación física ofrece una estrategia innovadora para la enseñanza, favoreciendo un aprendizaje dinámico y significativo. Esta experiencia no solo potencia el conocimiento de los contenidos, sino que también fomenta habilidades digitales en los alumnos. Por eso consideramos que es fundamental seguir investigando su impacto y adaptándolas para maximizar su potencial en contextos pedagógicos en combinación con otros métodos tradicionales. Muchas gracias por vuestra atención y ante cualquier duda no dudéis en contactarnos.